Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. En esta ocasión hicimos una excursión con Pampas Birding Tour a cargo de la excelente guía Soledad en el partido de General Lavalle, con el objetivo de poder observar al amenazado y simpático venado de las Pampas. Lo primero que pudimos observar fue a este pato overo que hace muchísimo tiempo no veía, junto con un juvenil de paloma manchada. Un hermoso coscoroba, una familia de patos capuchinos, varios ejemplares de coipo, y un pitotoy chico. Dos cotorras alimentándose de unos cardos, vimos también una gallareta pico pintado, otro pitotoy chico, ocultándose del sol que ya pegaba fuerte a esas horas de la mañana. Había un ejemplar de liebre europea. En una pequeña caminata al interior de uno de los campos, nos topamos cara a cara con esta hermosa falsa yararaniata. Esta especie se caracteriza por poseer su trompa aplanada y por intentar imitar morfológicamente y etológicamente a la yarará grande. Sin embargo, no es un peligro para el ser humano. Las serpientes usan su lengua para recoger productos químicos y llevarlos al órgano de Jacobson, en donde transforman señales eléctricas que luego van a ser codificadas por el cerebro. En un momento nuestros corazones se frenaron, creyendo que habíamos logrado el ansiado objetivo. Pero luego de observar con detalle, nos dimos cuenta que la familia de ciervos que estábamos viendo eran de Axis, una especie exótica que inclusive puede llegar a competir por recursos con el emblemático venado de las Pampas. Luego vimos a este ejemplar solitario de chorlo pampa en una parte del humedal que se encontraba prácticamente seco, y es que la zona de la bahía San Borombón hace rato que no llueve de manera considerable. Esta especie es una de las tantas aves playeras que se reproducen en la tundra ártica del hemisferio norte y que migra hasta el sur de Sudamérica para alimentarse y alejarse de las bajas temperaturas.
Vimos un ejemplar macho de tacuarita azul posado en lo alto de este árbol seco. Otro chorlo pampa sobresaliendo entre los cangrejos. Cerca estaba una gaviota capucho café mojándose sus patas. Esta especie se caracteriza justamente por su coloración oscura en la cabeza cuando se encuentra en época reproductiva. Nadando por una de las rías estaba este adulto de coipo, también llamado nutria. El cangrejo granuloso es uno de los habitantes más abundantes y fundamentales de este fantástico ecosistema. Vemos también varios ejemplares del colorido churrinche, en este caso observando un hermoso macho. Otra vistosa cotorra admirando el paisaje. Nadando pacíficamente estaba este hermoso cisne sudamericano. Mostrándonos su típico movimiento de alerta estaba este pitetoy chico. Un ejemplar de calandria grande intentaba mantenerse estable mientras luchaba con las potentes ráfagas de viento que había en ese momento. Había un playerito pectoral, más patos capuchinos, también había patos maiceros con sus crías. A la orilla de una zanja estaba también un ejemplar chico de coipo que se rascaba sin ningún tipo de vergüenza. Parada un buen rato, estuvo este ejemplar de becasa de mar, el cual nos hizo dudar su identificación por el recto de su pico.
Esta especie es otra de las tantas aves playeras que nidifican en América del Norte y emigran estivalmente en esta zona. Justamente la bahía de Sapo-Bombón es un sitio clave para la conservación de estas aves. Esta fue la primera vez que pude ver y registrar un pato colorado a tan poca distancia. Si bien los coscorobas son aves principalmente acuáticas, pueden caminar por tierra sin ningún tipo de problema como en esta ocasión. Había también varios ejemplares de gallareta chica, la cual se caracteriza por tener su escudete completamente amarillo. Otros ejemplares de pato overo, un cachilo canela, un macho de tijereta. Buscando alimentos se encontraba un playerito rabadilla canela, otro pitotoy chico y se cruzó también un playerito pectoral. Si bien no pudimos cumplir con nuestro principal objetivo, disfrutamos una excelente guiada de Soledad, en donde pudimos disfrutar de 71 especies de aves, 3 mamíferos y un reptil, y de unos hermosos paisajes. Si están por la costa bonaerense, no duden en contactarse con Pampas Birding Tour y aprovechar sus excelentes paseos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima aventura de Buscando Fauna.